Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. En este primer vídeo de esta serie os voy a enseñar a calcular la transformada de Laplace de una función. Nosotros vamos a tener una función f de t, donde la t es un número real mayor que 0, y vamos a calcular su transformada de Laplace, que no es más que otra función que vamos a llamar s mayúscula y que va a depender de otra variable distinta a t, una variable s. Este proceso por el que se pasa de una función f minúscula de t a una f mayúscula de s es lo que se conoce como el proceso de la transformada de Laplace. Os estaréis preguntando qué sentido tiene y para qué se utiliza la transformada de Laplace. ¿Para qué transformamos nuestra función f de t en una f mayúscula que depende de s? Bueno, aunque no es el objetivo de estos vídeos, os adelanto que en muchos problemas es mucho más cómodo trabajar con la transformada de Laplace, con la transformada de Laplace, que con la propia función. ¿De acuerdo? Entonces, el paso de nuestra función f de t a la correspondiente transformada de Laplace es lo que vamos a aprender en estos vídeos. Esto se suele escribir de la siguiente forma. La transformada de Laplace suele ser una L así un poco gótica, aunque yo la voy a escribir para que me quede un poco mejor de la siguiente forma. La transformada de Laplace y entre llaves la función a la cual le estamos calculando la transformada, pues va a ser f mayúscula de s. Quiero hacer hincapié en la notación porque es muy importante. Siempre vamos a llamar a la transformada de nuestra función, a la transformada de Laplace, con la misma letra que la función, pero en mayúscula. Es decir, si yo llamo f de t, f minúscula de t, a nuestra función, la transformada de Laplace la voy a llamar f mayúscula de s. Análogamente, si aquí tuviese g de t, pues yo a la transformada de Laplace la llevaría g mayúscula de s. ¿De acuerdo? Esta notación es importante mantenerla. Volviendo a donde nos habíamos quedado, es decir, tenemos nuestra función f de t y calculamos su transformada de Laplace. Lo digo simplemente para que lo sepáis, aunque no lo vamos a ver en estos vídeos, existe el proceso inverso, es decir, dada una función que es la transformada de Laplace de otra, podemos llegar a invertir el proceso y calcular la función que dio lugar a esta transformada de Laplace. Es lo que se conoce como la transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace no lo vamos a ver en estos vídeos. Nosotros nos vamos a quedar con la parte esta, en la que, dada una función f de t, vamos a calcular su transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo es este proceso en el que pasamos de aquí a aquí. Voy a desplazar un poco la pizarra hacia abajo para poder seguir escribiendo. La definición es la siguiente. Yo tengo, hemos dicho, una función f de t y quiero calcular la transformada de Laplace de esta función. Pues la definición es la siguiente. La transformada de Laplace de esta función f de t será igual a la integral entre 0 e infinito de elevado a menos s por t por la función f de t diferencial de t. Y esto es lo que se conoce como la función transformada de Laplace. Muchos de vosotros estaréis ahora mismo temblando y estaréis diciendo, ¿cómo? ¿Que para calcular yo la transformada de Laplace de una función f de t tengo que hacer una integral entre 0 y más infinito de este mamotreto que tengo aquí? No, afortunadamente no, porque esta integral está tabulada. Es una integral tabulada. ¿Qué significa eso de que está tabulada? Pues que ya está resuelta para las funciones f de t más frecuentes. Y las podréis encontrar en la siguiente tabla que os voy a mostrar a continuación, esta que tenemos aquí. Esta tabla la podéis descargar desde la descripción del vídeo. Es una tabla que he hecho yo, donde, fijaros, en la columna de la izquierda tenemos las funciones más
comunes más frecuentes y en la columna de la derecha tenemos su correspondiente transformada de Laplace. Por ejemplo, para las funciones del tipo t elevado a n, donde n es un número natural a partir de 1, 1, 2, ¿no? Pues su transformada de Laplace será la potencia factorial partido por s elevado a n más 1, es decir, a la potencia al exponente más 1. Es decir, mediante esta tabla nosotros tenemos la correspondencia entre una función y su transformada. Podemos calcularla directamente aplicando estas fórmulas y no tenemos que recurrir a resolver esta integral. Normalmente, salvo casos muy especiales, nunca se usa esta integral y recurriremos a las tablas que, como ya digo, os dejo el archivo PDF en la descripción del vídeo. Vamos a ver un pequeño ejemplo simplemente para que entendáis cómo va la historia. Nosotros, imaginaros que tenemos una función f de t, donde nuestra función es t al cuadrado. Y yo quiero calcular la transformada pues, de mi función f de t, es decir, la transformada de Laplace de t al cuadrado. Bueno, pues yo me voy a la tabla que hemos visto a continuación, y la tabla que hemos visto a continuación me dice que si yo tengo una función del tipo t elevado a n, donde la n es 1 o 2, es decir, cualquier número mayor que 1, número natural, su transformada de Laplace será n factorial partido por s elevado a n más 1. Entonces yo lo que hago es aplicar esta fórmula. Entonces digo, esto sería igual. Fijaros que la n sería el 2, pues yo tendría que la transformada del Laplace de la función t al cuadrado sería una fracción, n factorial, es decir, 2 factorial, partido por s elevado a n más 1, es decir, a 2 más 1. Me quedaría 2 factorial es 2 por 1, s elevado a 2 más 1 serían s elevado a 3, es decir, me quedaría 2 partido por s al cubo. Por lo tanto, esta sería nuestra función de Laplace, nuestra función transformada de Laplace, f de s. La transformada de Laplace de t al cuadrado sería 2 partido por s al cubo. Así es como se usan las tablas que he puesto anteriormente. Vamos con la primera propiedad. ¿Qué me dice la primera propiedad? Se conoce como la propiedad producto por una constante. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Esta propiedad lo que nos dice es que si tenemos que calcular la transformada de Laplace de una constante a por una función f de t, es decir, a es nuestra constante, esto es lo mismo que la constante por la transformada de Laplace de nuestra función. Vamos a ver un pequeño ejemplo para entenderlo. Queremos calcular la transformada de Laplace de 7 por el seno de 8t. Pues según la propiedad producto por una constante, aquí tenemos un producto de una constante, la constante sería 7 por, esta sería la constante, por una función que sería el seno de 8t. Entonces aplico la propiedad y esto sería 7, es como si el 7 saliese fuera por la transformada de Laplace del seno de 8t. Ahora tengo que calcular cuánto es la transformada de Laplace del seno de 8t. Bueno, pues para eso yo me voy a la tablita que os he dicho antes y vamos a buscar, si yo tengo, por ejemplo, un seno de 8t, ¿cuál es su transformada de Laplace? Me voy a la tabla, busco un seno y lo tengo aquí, fijaros en la columna 6. El seno de un número por t, su transformada de Laplace sería el número partido por s al cuadrado más ese número al cuadrado. Es decir, me quedaría, su transformada de Laplace sería, hemos visto una fracción, me quedaría 8 entre s al cuadrado más 8 al cuadrado, por lo que acabamos de ver. Es decir, me va a quedar que la transformada de Laplace sería 8s cuadrado entre s cuadrado más 64. Entonces yo puedo concluir entonces que mi transformada de Laplace del seno de 8t será 8 partido entre s cuadrado más 64 y ahora esto lo sustituyo aquí y me quedaría
7 por 8 entre s cuadrado más 64. Y esto es igual, pues 7 por 8 son 56. 56 partido por s al cuadrado más 64. Esta sería la transformada de Laplace de la función 7 por el seno de 8t. Vamos con la siguiente propiedad. La segunda propiedad se conoce con el nombre de propiedad de linealidad. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente. Si yo tengo una función f de t y otra función g de t y tengo dos constantes a y b, esta propiedad me dice que la transformada de Laplace de una constante por una función más o menos, me da igual, b por la otra función, será igual a la transformada de Laplace del primer término, es decir, de a por f de t, más o menos, según el signo que tengamos aquí, la transformada de Laplace de b por g de t, por la siguiente función. Igual, y aplicando la primera propiedad, que si recordáis se llamaba producto por una constante, a este primer término yo puedo sacar la constante fuera y me quedaría a por la transformada de Laplace de f de t, más o menos, según lo que tengamos, y aquí análogamente saco la constante fuera de la transformada y me quedaría b por la transformada de Laplace de g de t. Es decir, lo que me está diciendo esta propiedad es que si yo me encuentro con una cosa como esta, tengo que aplicar esta fórmula de aquí. Vamos a hacer un ejercicio para comprobar que esto es muy facilito. Yo quiero calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace de 3t al cuadrado menos 9t. Bueno, según lo que acabamos de ver, esto es lo mismo que la transformada de Laplace de 3t al cuadrado menos la transformada de Laplace de 9t. Es decir, la transformada de esto menos la transformada de esto, que fue este primer paso que dimos aquí. Voy a calcular ahora la transformada de 3t cuadrado. Aparte, la transformada de 3t al cuadrado será igual. Saco el 3 fuera por la propiedad primera que hemos visto. Me quedaría 3 por la transformada de Laplace de t al cuadrado. La transformada de Laplace de t al cuadrado, ¿cuánto sería? Pues es muy sencillo. Tenéis que recordar, lo voy a poner así, por ejemplo, para que lo tengáis presente, que cuando teníamos t elevado a n, su transformada de Laplace era n factorial partido entre s elevado a n más 1. ¿De acuerdo? Lo pongo en otro color para que lo recordéis. Bueno, pues esto será igual entonces a 3 por la transformada de t cuadrado sería 2 factorial entre s elevado a 2 más 1. Es decir, como 2 factorial son 2, por 3 son 6, 6 partido por s al cubo. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto sería la transformada de Laplace de 9t? Pues saco el 9 fuera, porque por la propiedad número 1, por la transformada de t, y la transformada de t, ¿cuánto sería? Pues aplico esta misma fórmula. En este caso la n sería 1 y me quedaría 9 por 1 factorial entre s elevado a 1 más 1. Es decir, 1 factorial es 1, por 9 son 9, 9 partido por s cuadrado. Por lo tanto, sustituyendo esto y esto aquí, me quedaría que la transformada de Laplace de esta función que tenemos aquí, de 3t al cuadrado menos 9t, sería 6 partido por s al cubo menos 9 partido por s al cuadrado. Sería así de sencillito. Bueno, este ha sido el primer vídeo. En el siguiente vídeo seguimos con las 3 propiedades que nos quedan y haciendo ejemplitos para que veáis cómo se resuelven este tipo de problemas. Os animo a que os suscribáis al canal y a que le deis al botoncito de me gusta si el vídeo os ha resultado útil. Y por supuesto podéis dejar en los comentarios sugerencias y dudas, que yo lo leo siempre todo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Por favor, no te lo pierdas.